Buenas tardes. A continuación se da lectura y exposición al artículo de la semana 2. Un modelo de fraude de estados financieros basado en la selección de atributos sintetizados y un conjunto de datos con valores faltantes y clases desequilibradas. A lo largo de este artículo se habla de la importancia de un buen gobierno corporativo, de qué tan periódico se presentan estados financieros fraudulentos y sobre las consecuencias que pueden traer estos a la sociedad, a los inversionistas y a los demás grupos de interés. Entonces, iniciamos hablando de los casos pasados. Este artículo habla de Estados Unidos, entonces vamos a hablar de los fraudes contables que se han presentado en Estados Unidos. En principio, los tres más conocidos que son Enron Corporation, Tyco y WorldCom Inc. Voy a profundizar un poquito en WorldCom, ya que gracias a este se crearon nuevas leyes y nuevas normas dentro de los Estados Unidos para evitar y mitigar un poco los fraudes contables. El caso WorldCom se da entre finales de los años 1900 y principios del 2000. Trata de cómo un grupo de personas maquilló los estados financieros, aumentando los ingresos, eh, tratando la amortización de forma errada con el fin de presentar mejores resultados. Todo esto con el objetivo de mostrarse ante los inversionistas como una empresa sólida que prometía futuro. Todo esto se descubre gracias a las denuncias de los diarios y de otras entidades que no lograban entender cómo mientras las demás empresas del sector iban en declive, WorldCom se mantenía sólida. Entonces empezaron a hacer investigaciones, indagaciones y se encontraron con la práctica irregular de llevar la contabilidad. Gracias a esto nace la Security and Exchange Commission, que es la encargada de supervisar la bolsa de valores, es decir, todas las empresas que cotizan en bolsa. Acá en Colombia, gracias a todo lo que pasó en Estados Unidos y a casos nacionales, también ha aumentado la seguridad para los inversionistas, las leyes que rigen y protegen a los inversionistas, como es la ley 464 del 2005, la ley 446 del 1998, el Código País y los principios de gobierno corporativo de la OCDE. Gracias a todo esto también se han establecido normas para componer una junta directiva, porque la junta directiva es quien supervisa en principio la parte contable de una empresa. Entonces tenemos, por ejemplo, que el 25% de esta junta directiva deben ser miembros independientes, entendiéndose por miembros independientes personas que no son trabajadores ni inversionistas de la empresa. Es decir, son personas que tienen las capacidades económicas, sociales, para pertenecer a una junta directiva, es decir, que están facultadas para tomar decisiones en el ámbito económico y social que promuevan el beneficio de la empresa, pero que no están interesadas en ella, es decir, que no tienen relación directa con ella. Dentro del estudio se habla de que en Estados Unidos ha habido más de 120.000 víctimas y pérdidas de 8.400 millones de dólares en los últimos años gracias a los fraudes. El fraude financiero es un problema cada vez más grave porque yo como inversionista puede que deposite toda mi confianza, todos mis ahorros en una empresa para que de la noche a la mañana yo lo pierda todo. Porque entonces cuando la empresa entra en liquidación, que es lo que generalmente pasa, cuando se descubre un fraude contable, como inversionista estoy en el último escalón de la repartición de lo que queda, o sea, de cuando yo liquido los activos, de cuando yo vendo todo y empiezo a pagar mis deudas, yo como inversionista estoy hasta el final, es decir, a mí me va a tocar únicamente lo que quede una vez le pague a los bancos, cumpla con todas mis otras obligaciones, tal como lo establece la ley. Entonces, producto de un fraude contable se reduce el precio de las acciones debido a la pérdida de credibilidad de posibles inversionistas por sospechas de fraude. Muchas veces puede que no sea un fraude contable como tal, pero hay sospechas. Con el simple hecho de que haya sospechas, el precio de las acciones de esa empresa va a disminuir, porque entonces yo como inversionista no voy a estar interesado en invertir en una empresa que de la noche a la mañana me pueden decir, esta empresa se quebró, entra en liquidación, es algo que a mí no me brinda seguridad como inversionista, entonces me decido por otras empresas. A los que ya tienen el capital ahí, el hecho de que la empresa entre en liquidación
les afecta porque entonces su poder adquisitivo disminuye notoriamente e incluso pueden llegar al punto de tener que sacrificar los activos propios, es decir, no solo los activos de la empresa, sino los activos de los inversionistas. Producto del fraude financiero, 28% de las empresas entran en liquidación, 47% son retiradas del mercado de valores y 62% sacrifican sus activos. Es decir, en el estudio analizan qué impactos tiene para las empresas los fraudes contables una vez son descubiertos. ¿Por qué cuando se habla de fraude contable vamos directamente a los estados financieros? Es porque estos son la base principal para la toma de decisiones por parte del público, los shareholders, que son los inversionistas, y los stakeholders, que son en general todos los grupos de interés. Acá hay que hacer claridad, o sea, todos los shareholders, es decir, los inversionistas, hacen parte de los stakeholders, es decir, todos los inversionistas hacen parte de los grupos de interés, pero no todos los stakeholders, es decir, los grupos de interés, hacen parte de los shareholders, porque yo puedo ser un empleado y eso no me hace inversionista, entonces hago parte del grupo de interés porque a mí me interesa que la empresa donde trabajo vaya bien, pero no soy inversionista de esta misma empresa. Entonces, gracias a este estudio se facilita la toma de decisiones para los stockholders, es decir, inversionistas, y ayuda a las empresas de contabilidad a realizar auditorías de facturación y auditorías a los estados financieros diarias, ya que funciona por medio de un algoritmo que lo que hace es someter a ciertos criterios de evaluación los informes financieros, ajustándolos a una biblioteca de casos, que es de lo que hablé en el artículo pasado, y por medio de esta determina la veracidad de los datos. Todo esto por medio de la inteligencia artificial. Normalmente, hacer una auditoría de los estados financieros es una tarea compleja para los auditores porque les demanda demasiado tiempo, puede que la información que se les entregue ya esté manipulada, entonces no tienen forma de detectarlo tan fácilmente. Por eso es la necesidad de ir evolucionando en cuanto a las formas de desarrollar una auditoría. Entonces, generalmente y la mayor cantidad de las veces, los fraudes financieros los hacen las personas. Eh, Porque les ofrecen un poco más de dinero o dado el caso porque yo soy inversionista de la empresa y miembro de la junta directiva, entonces presiono para que se hagan estos ajustes a los estados financieros con el fin de mostrar ante los demás inversionistas gran rentabilidad o yo como CEO necesito mostrar buenos resultados para seguir en mi cargo y entonces empiezo a engañar a los inversionistas. Entonces, generalmente se hace por medio del índice de rentabilidad, es decir, cuando yo voy a manipular unos estados financieros, ataco el índice de rentabilidad, porque es el indicador de rendimiento financiero más importante, es decir, cuando yo soy interesado en invertir, busco cómo son sus indicadores financieros, cómo es el factor de rentabilidad. Entonces, cuando el margen de ganancia es muy bajo, eso motiva a la alta gerencia a exagerar ingresos, a subestimar los gastos, a amplificar los ingresos para aumentar el valor de los márgenes operativos. Es decir, si yo hago mis estados financieros y veo una baja utilidad, a mí no me conviene presentar esta información ante la junta directiva, ante los demás inversionistas. Lo que yo hago es empezar a manipular mis cuentas, puede ser a través de la inflación de los ingresos o de la disminución de los gastos para que la utilidad quede un poco más alta, o sea, para que digan, este CEO, este financiero, este contador, o sea, que la dirección de la empresa en general va muy bien, aunque sea el caso de que no es así. Entonces, dentro de este estudio se propone un modelo basado en 18 atributos clave para construir el mejor modelo de fraude de los estados financieros. Es decir, se evalúan 18 criterios, 18 factores que son sometidos por medio del algoritmo a evaluación para calificar la veracidad de los datos. Entonces, ya dentro de la metodología, el estudio y los resultados del artículo, encontramos que se hace a través de árboles de decisión. Estos árboles son un modelo de predicción en estructura de árbol de forma jerárquica, que es la forma más simple de sintetizar y clasificar información para una futura predicción. Entonces, una vez se construye el árbol, se aplican técnicas de listas y pares para manejar los datos faltantes. Es decir,
Muchas veces dentro de los informes que se entregan a una auditoría no hay ciertos datos. Estos valores faltantes son los que se manejan por pares o listas y se utilizan sus muestreos o sobremuestreos para generar un conjunto de datos equilibrados. Es decir, como yo tengo datos faltantes, debo mirar si pongo el dato por encima o por debajo de una estimación que me hace el algoritmo. Eh, los datos faltantes por listas es si la cantidad de datos no es suficientemente grande, la eliminación por lista no es adecuada. Y la eliminación por pares es para cuando los datos son muchos. Es decir, si yo tengo pocos datos, no puedo utilizar lista. Porque si yo tengo muchísimos datos, si yo tengo pocos datos, no puedo utilizar la eliminación por lista. Y cuando tengo demasiados datos que faltan, no puedo utilizar la eliminación por pares. Hay muchos valores faltantes de los estados financieros porque las empresas que cotizan en bolsa todavía tienen muchísimas preocupaciones con la divulgación de su información debido a la escala económica, las características y la seguridad de la empresa. Es decir, una empresa puede entregar sus estados financieros en miles de millones, otra los puede entregar en miles, en millones completos, es decir, hay una diferencia en la escala de la presentación de la información. Esto ya me afecta a mí en el análisis de datos, o sea, al momento de hacer el comparativo. Entonces, en este caso, para los valores faltantes, hay un sesgo en la investigación, para lo cual se utilizan los pares y listas. Entonces, la mejor precisión se hizo en el bosque aleatorio, por pares. Y por listas se encontró una precisión del 95.08%. El resultado consultado identificó 2.516 estados trimestrales fraudulentos y 2.516 estados trimestrales no fraudulentos. Es decir, que por medio del algoritmo Discord, para calcular el grado de correlación, se tiene que la mitad del estudio tiene estados financieros fraudulentos y la otra mitad tiene estados financieros no fraudulentos. Acá, en esta parte, hablan ya de cómo se hace para convertir todos los datos a una escala de 1 a 0, por medio puede ser del logaritmo natural. Cuando yo trabajo con logaritmos, cambio la base del estudio y lo hago un poco más pequeño. Y sabemos que el coeficiente de correlación de Pearson para una correlación lineal va entre -1 y 1, lo que me ayuda a tener una certeza. Si los datos están de 0 a 1, cercanos a 1, significa que mis datos, a medida que uno aumenta, aumenta el otro. Si están cercanos a -1, cuando el uno aumenta, el otro disminuye. Entonces, gracias a este estudio, se sugiere a los auditores revisar primero los 18 atributos utilizados, ya que cada auditor considera si esos 18 atributos le funcionan o podría prescindir de alguno y en lugar de uno de los que hay establecidos poner algún otro. Pero en conclusión, el artículo es funcional y el algoritmo es funcional para demostrar el grado de fraude, sí, el grado de fraude que pueden llegar a presentar los estados financieros. Esto fue todo, muchísimas gracias.